Si alguna vez has sentido esa punzada aguda casi eléctrica en el talón, nada más poner un pie en el suelo por la mañana, este análisis es para ti. Vamos a desmontar juntos los mitos que rodean al dolor de talón y a construir paso a paso un método de diagnóstico que sea moderno, preciso y sobre todo basado en lo que la ciencia nos dice hoy. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Un viaje en 5 etapas. Primero vamos a redefinir el problema, que es clave. Luego vamos a aprender a escuchar de verdad lo que nos cuenta el paciente. Después, la exploración física y confirmación con imágenes. Y para terminar, veremos qué otras cosas pueden estar causando ese dolor. Vamos a ello. Comentamos por el principio, por el núcleo de todo esto, y es que para diagnosticar bien, lo primerísimo es cambiar una idea fundamental que todavía hoy muchísimos profesionales y pacientes tienen, un poco anticuada. Y aquí está el cambio, que lo pone todo patas arriba. Olvidémonos de la palabra fascitis. A ver, el sufijo itis siempre significa inflamación, ¿verdad? Pues resulta que si miramos la fascia al microscopio, no encontramos células inflamatorias, no las hay. Lo que vemos es una fasciopatía, un tejido degenerado con las fibras de colágeno desordenadas que ha intentado repararse a sí mismo y ha fallado. Y ojo, que esto no es solo un cambio de nombre, cambia por completo cómo deberíamos pensar en el tratamiento. Muy bien, pasamos ahora a la que es, sin duda, la herramienta diagnóstica más potente que existe. Y no es ninguna máquina carísima, es la escucha. La historia que nos cuenta quien sufre el problema. Esa es la pieza fundamental del puzzle. Este es el síntoma estrella, el famoso dolor del primer paso. ¿Qué ocurre? Pues que mientras dormimos o estamos sentados mucho rato, la fascia que ya está dañada se acorta y claro, al dar ese primer paso la estiramos de golpe y ahí viene esa punzada característica. Si alguien describe esto ya tenemos una señal clarísima. Pero claro, tan importante como saber qué buscar es saber cuándo hay que empezar a sospechar de otra cosa. Estas son las llamadas banderas rojas. Si el dolor es tan intenso que despierta por la noche o si duele incluso estando en reposo total o si la sensación es más bien de quemazón o hormigueos, cuidado. Ahí hay que abrir el abanico porque podríamos estar ante un nervio atrapado, una fractura por estrés o algo totalmente distinto. Los números a veces son muy claros. Un índice de masa corporal por encima de 30 multiplica el riesgo de fascitis. Y esto es por física, no tiene más misterio. Cada kilo de más es una carga extra constante sobre una fascia que ya de por sí está luchando por mantenerse funcional y difícilmente lo puede conseguir. Esta tabla es como un pequeño traductor del lenguaje del dolor. Si el dolor es al dar el primer paso por la mañana, pensamos directamente en la fascia. Si duele más después de hacer ejercicio o al final del día, suena a sobrecarga mecánica. Si se siente como una quemazón, probablemente es un nervio protestando. Y si el dolor es justo en el centro del talón, quizás la almohadilla grasa ha perdido grosor. Cada pequeño matiz nos guía por un camino diagnóstico diferente. Vale, hemos escuchado, ahora toca pasar a la acción. Toca confirmar con las manos lo que hemos oído, provocando el dolor de forma controlada y evaluando la biomecánica de ese pie. Esta es probablemente la prueba más simple y a la vez más potente de todas. Es presionar con nuestro dedo ahí en la inserción de la fascia justo en el talón. Y la persona dice, ¡ahí! Ahí justo ese es mi dolor. Bueno, pues acabamos de obtener una confirmación clínica de un modo altísimo. Hablemos un momento del test de Windlass, porque es curioso, aquí la clave está en los detalles. Si da negativo, la verdad es que no nos dice mucho, la persona todavía podría tener el problema, pero si da positivo, es decir, si al levantar pasivamente el dedo gordo del pie se reproduce exactamente el dolor, su fiabilidad es del 100%. Así que, en resumen, es una prueba que no sirve para descartar, pero que es oro puro para confirmar. Bien, a veces cuando la historia clínica y la exploración apuntan claramente en una dirección, necesitamos una confirmación visual. No es que sean imprescindibles siempre, pero las pruebas de imagen nos permiten literalmente ver el daño y, muy importante, descartar otras posibles causas. Primer gran mito que hay que derribar: la radiografía. La fascia es un tejido blando, así que en la radiografía no se ve con claridad. ¿Para qué sirve entonces? Pues principalmente para descartar problemas en el hueso. Si, por ejemplo, se sospecha de una pequeña fisura por estrés en el calcáneo, entonces la radiografía es fundamental. Y claro,
Esto nos lleva directamente a la pregunta del millón, la que casi todo el mundo hace cuando ve su radiografía. Y la respuesta es un no rotundo. El espolón no es el malo de la película, en todo caso es una víctima, es una calcificación que se forma por la tensión crónica que ejerce la fascia sobre el hueso. Es una consecuencia, no la causa. De hecho, mucha gente sin ningún tipo de dolor tiene un espolón y ni tan siquiera lo saben. Así que centrarse en el espolón es un error de diagnóstico de libro. Entonces, ¿cuál es la prueba de imagen de elección? La ecografía, que es la que nos permite ver la fascia al completo. Fijaros que lo que se busca es un engrosamiento claro, una zona que se vea más oscuro, que llamamos hipoecogenicidad, que nos chiva que el tejido está dañado y a veces, si usamos el Doppler, vemos hasta pequeños vasos sanguíneos donde no debería de haberlos. Y si tenemos que quedarnos con un solo dato objetivo sería este. Una fascia sana tiene por lo general menos de 4 milímetros de grosor en su inserción. En el momento en que la ecografía mide más de 4 milímetros, tenemos el indicador más fiable y consistente de que ahí hay una fasciopatía. Y si ya queremos rizar el rizo de la precisión, tenemos la elastografía. Es una técnica que mide la rigidez del tejido. Y aquí viene lo curioso. Un tejido dañado con el colágeno desestructurado es más blando, menos rígido. Imaginemos una cuerda de guitarra bien tensa y fuerte frente a una cuerda vieja y deshilachada. Pues la elastografía mide esa pérdida de tensión dándonos un número exacto del nivel de degeneración. Llegamos a la última parte, que es absolutamente crucial, sobre todo en esos casos que no mejoran, que se cronifican, porque a veces el dolor de talón no viene de la fascia y es vital saber reconocerlo. Mucha atención a esta cifra porque es muy reveladora. Hasta 1 de cada 5 casos de dolor en el talón que no se curan, esos que se etiquetan como fascitis rebelde, en realidad no son un problema de la fascia, son problemas de un nervio que está atrapado, el nervio de Baxter. Y claro, esto cambia el tratamiento de la A a la Z. Es que el dolor de talón tiene muchos imitadores. Puede ser un nervio pinzado como el de Baxter, una pequeña fractura en el hueso, o la almohadilla de grasa del talón que se ha desgastado, o incluso puede ser la primera señal de una enfermedad reumática. Por eso es tan importante no quedarse nunca con el primer diagnóstico si las cosas no cuadran. Entonces, ¿cuál sería el protocolo ideal? Pues es como un embudo. Primero, la clínica. Escuchar y tocar. Segundo, la función. Ver cómo se mueve ese pie y ese tobillo. Tercero, si quedan dudas, la ecografía para confirmar lo que sospechamos. Y ya como último recurso, para casos muy complejos, la resonancia magnética. Es un proceso lógico que nos lleva de la sospecha a la certeza. Y terminamos con una pregunta, una reflexión final. Con todas estas herramientas que tenemos hoy en día, el diagnóstico del dolor de talón ya no debería de ser una simple suposición basada en los síntomas. La pregunta es, ¿estamos de verdad utilizando este enfoque completo para pasar de una mera sospecha clínica a una confirmación objetiva y precisa? Porque la respuesta a esta pregunta puede cambiarlo absolutamente todo para la persona que sufre este dolor. Recuerda, tu cuerpo te habla. Aprende a escucharlo.